Bueno, argumentaciones que no contienen una racionalidad y carecen de sentido, decía yo cuando lo escuché a Javier Milei, el primer comentario que hacía frente a lo que estamos viendo. ¿Qué piensa, Joana? Primero, que si fuese así, que la universidad solamente llega a los ricos, opino que este gobierno debería estar a favor y apoyando a las universidades. Es un gobierno que está gobernando para los sectores más ricos del país. Eso se ve en las rebajas de los bienes personales, se ve en la llamada ley de blanqueo también, en los subsidios que hace el Estado argentino, por ejemplo, a empresarios muy ricos como Marco Galperín, que abarcan cerca de 100 millones de dólares. Lo que desconoce el gobierno es que en la actualidad el 48,5% de los estudiantes universitarios provienen de hogares pobres, según la encuesta permanente de hogares. Y que incluso también en muchas universidades, sobre todo las que llamamos del conurbano también, hay índices que alcanzan entre un 70 y un 75% de una primera generación de estudiantes universitarios. Entre ellas, la Universidad de José C. Paz, que también se hizo famosa lamentablemente porque Patricia Bullrich salió a tuitear que iba a intervenir esa facultad por amedrentamientos, es decir, que están intentando instalar un discurso más bien represivo, intentando meter miedo frente a la respuesta que está dando el movimiento estudiantil y toda la comunidad educativa al veto a la ley de financiamiento universitario. Adrián, ¿qué opinas de lo que acabas de escuchar? A ver, venimos de mentira en mentira. Sería gracioso si no fuese tan triste. La verdad que, como decía Joana, nosotros en la UNTREF tenemos arriba de un 74, 75% de estudiantes que son primera generación de estudiantes universitarios. O sea, sus padres tenían el primario completo y llegaron a la universidad. En promedio, para las universidades nacionales, ese porcentaje está en el 68%. Entonces, efectivamente, están llegando y vinieron llegando y tuvimos momentos donde la inversión en educación era muchísimo más sustancial, con un montón de problemas, porque no es que venimos de la panacea, pero esto es lo mismo de siempre, ir corriendo, ir desvirtuando, llegar con cualquier papelón para tapar lo que realmente está pasando. Y lo que está pasando es que hay una privatización en puerta de la educación universitaria. Por otro lado, cambió radicalmente lo que venía ocurriendo a partir del veto. Milei apuntó a darle una señal a los mercados para que el riesgo país se mantenga más o menos. Ahora, Adrián, también le pregunto a Joana. El presidente dice que a la universidad pública van los hijos de las familias ricas de la Argentina. ¿Esto no puede ser una justificación para el cierre de la universidad? Creo que hay un plan del gobierno que tiene que ver de conjunto, ¿no?, con un país de mayor sometimiento, de poder gobernar a favor de los intereses del Fondo Monetario Internacional. Esos intereses comprenden también a la universidad pública como un gasto y donde en base a los potenciales trabajos y a la precarización laboral que se fomenta, lo que busca el gobierno también es que haya cada vez menos estudiantes, menos jóvenes, menos trabajadores que estén profesionalizados. Adrián mencionaba la perspectiva de la privatización, ¿no? Nosotros decimos el primer paso para la privatización es el de financiamiento. Y es una historia que conocemos muy bien en nuestro país. En los 90, digamos, bajo el gobierno de Menem se intentó hacer lo mismo en las universidades públicas y también hubo distintas respuestas. Lo mismo intentó luego López Murphy, que tuvo que renunciar a partir de las distintas movilizaciones que se dieron en toda la comunidad académica, ¿no? Entonces, en base a esa situación, creo que primero lo que dice Milei no se condice con cuál es la realidad de las universidades y no se condice con la realidad del país, donde estamos hablando de que hay un 52% de pobreza, ¿no? Digo, ni contar todos los que están bajo la línea de indigencia. Entre ellos, las y los docentes universitarios y trabajadores docentes. El 85% de la docencia universitaria estamos bajo el índice de pobreza. El 80% de los trabajadores no docentes está bajo el índice de pobreza. Y es algo que vemos en nuestras aulas también, ¿no? Vemos como hay muchos estudiantes que les cuesta muchísimo poder llegar a las universidades, con el aumento del transporte público, no hay boleto educativo, es una demanda histórica, ¿no?, de la educación superior, con los apuntes cada vez más caros, pero también son parte de esa población que sufre los distintos incrementos de la tarifa, ¿no? Entonces, del trasfondo que hay detrás de todo este movimiento que estamos viendo en las universidades, no es solamente la defensa de la educación, sino también empieza a mostrar un descontento social que trasciende la educación pública, donde también se combina con la solidaridad
política con otros sectores. Y un elemento de la derecha, ¿no? Consideran al Estado como un ladrón, ¿no? Y no como garante de derechos adquiridos. Este es otro concepto que debemos hablar, Adrián. Sí, a ver, estamos en un momento en el cual el presidente va pegando así, va manoteando. Y todo lo que nosotros supimos construir como derechos lo pone en discusión. Entonces, eso, obviamente, nosotros en las universidades estamos dispuestos a discutir un montón de cosas. Pero siempre hay que ir primero a garantizar las condiciones de trabajo de un sistema que realmente es espectacular. O sea, con un montón de problemas que tiene, ha logrado un montón de cosas y ha mejorado la calidad de vida de la gente. Es mentira lo de que no es un motor de la movilidad social ascendente. Lo ha sido y lo sigue siendo. No porque lo digamos nosotros acá en Argentina. En el mundo sabemos que transitar la universidad le genera mejores condiciones de ingreso al mercado de trabajo a todos los que pasan. Hay una frase, la de mi hijo el doctor, ¿no? Que uno la menciona durante muchísimos años, ¿no? Porque esa frase acredita cómo hogares obreros, sobre todo, han llegado los hijos, ¿no? de trabajadores muy humildes a estudiar en la educación pública nacional. Yo recientemente vengo de Chile, hice un informe de educación para C5 y allá en Chile algunos estudiantes me decían el modelo chileno, el modelo neoliberal o privatizador, toman a la educación como una mercancía bajo la fantochada de la competencia, ¿no? Y también de la evaluación, porque hay algunos libertarios que empiezan a comparar la educación de países periféricos con la educación de países centrales, que eso es imposible, es una comparación irrisoria, no comparar la educación noruega con la educación de un país de Latinoamérica. No se pueden hacer esas comparaciones. Y aún si quisiéramos hacer esas comparaciones para pensar todo lo que tiene que ver con el sistema universitario, podríamos decir que Argentina tiene los salarios más bajos de toda la región, ¿no? De América. Tiene la menor inversión del PBI y del presupuesto de toda la región, teniendo en cuenta también que desde el 83 hasta acá casi que se triplicó la cantidad de estudiantes que ingresan a las universidades y el presupuesto asignado no se triplicó a esa medida, ¿no? Pero vos mencionabas el ejemplo de Chile, ¿no? Digo, Chile, que era vendido como el oasis del neoliberalismo en América Latina, bueno, ¿qué pasó también en base a un descontento muy social? Todos reconocemos y recordamos bastante la revuelta que se produjo en ese país, ¿no? Es decir, que tampoco hay una vía libre para que los gobiernos, ¿no? Que tienen políticas más neoliberales, para que los grupos económicos, para que el FMI, que pisa fuerte en nuestra región, pueda imponer todo lo que quiera, ¿no? Esto que mencionabas también implica que el sistema universitario argentino también tiene mucha relación con otros sectores, ¿no? La cantidad de egresados y egresadas que luego se inserta, por ejemplo, en la salud pública, que es un sector que recientemente fue atacado, también está siendo atacado. Los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan se están movilizando, residentes y concurrentes. Bueno, logramos impedir... Ahí estás señalando para mí una cosa muy, muy importante, porque cuando Javier Milei empieza a gobernar, había, lo decía ayer en el noticiero, había reclamos fragmentados, sectorizados. Sí. Ahora la protesta estudiantil empieza a aglutinar todo ese descontento, ¿no? Como los trabajadores del Garrahan. Sí, también, por ejemplo, nosotros en la comunidad de psicología estuvimos muy presentes en todo lo que fue la defensa del Hospital Bonaparte, el único hospital nacional especializado en salud mental y consumo problemático, que es un ejemplo también, ¿no? Porque ahí las y los trabajadores lograron organizarse en asamblea, superando las distintas divisiones gremiales que hay muchas veces en todo caso, para decidir distintas acciones en defensa del hospital, y ahora están en estado de alerta para que se cumpla también, no el cierre, sino también que no haya ningún tipo de reestructuramiento, que en este país significa recortes, despidos y ajustes. Una pregunta que hacía en Chile, ¿qué opinaban los estudiantes chilenos de la educación argentina? Todos valoraban la educación gratuita, y también le preguntaba sobre las tomas, ¿no? ¿Qué opinaban de las tomas como herramienta de reclamo? Adrián, ¿qué opinas de las tomas que se están llevando adelante, que hay más de 20 tomas en todo el país? Sí, te diría que al número de esta mañana van creciendo. Mirá, nosotros estuvimos el miércoles en la plaza esperando a ver si salía el veto o no.
El jueves ya participamos de una asamblea interclaustro en la universidad, donde apoyamos a los estudiantes en la toma de la universidad. La primer toma, como para muchas universidades, la primer toma de su historia. Y esto es muy significativo. La de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pero la de 3 de febrero, la de General Sarmiento, hay un montón de universidades que no habían tenido tomas y ahora nosotros en particular lo que estamos viendo es una conciencia muy grande, no queremos perder el cuatrimestre, son tomas garantizando la docencia, garantizando el dictado de clases. ¿Por qué? Porque está toda la comunidad universitaria puesta en aviso y en acción sobre lo que está pasando. Entonces, por eso yo decía que lo que ocurrió el miércoles con el veto, con este gesto que podría haber resuelto buscando partidas de otros lados el financiamiento de las universidades, por lo menos de acá a fin de año, porque el otro gran tema es el presupuesto. El presupuesto 2025, que es lo que decía la compañera, es un verdadero problema y es un campo de disputa muy importante, porque con el presupuesto actual, ya lo dijo Jacobiti, el año que viene no puede abrir la UBA. Entonces, en esos niveles... Vamos camino a ese escenario. Vamos camino a ese escenario. Joana, ¿qué hacer para que, te pregunto algo concreto, qué hacer para que la crisis alumbre algo mejor para las mayorías? ¿Qué se te ocurre? Bueno, en principio me parece que dentro de las universidades las y los estudiantes tienen que seguir por el camino que están siguiendo, ¿no? Yo también me pronuncio totalmente a favor de las medidas que están tomando los estudiantes, que están peleando por su presente, pero también por el futuro de distintas generaciones. Esto que mencionabas, incorporando la solidaridad de otros sectores, ¿no? Sectores de la salud, la defensa de aerolíneas argentinas, el apoyo a las y los jubilados. Respecto a eso, me parece que hay una tarea que es urgente, que es que los docentes seguimos peleando porque haya un aumento salarial, porque haya un presupuesto ya. No podemos tampoco descansar en esa rosca que nos proponen en el Congreso del presupuesto 2025, que de conjunto es un presupuesto a la medida del FMI, donde también, si hay algún tipo de aumento en educación, no queremos que sea a costa de quitar recursos para la salud, para vivienda, para los jubilados. Y eso es una advertencia muy importante también que tenemos que hacer, ¿no? Ahora la comunidad educativa estamos movilizada, pero venimos de la primera experiencia del primer cuatrimestre, donde las autoridades universitarias negociaron a espalda de la docencia que haya solamente un incremento para el gasto de funcionamiento, o sea, para que la universidad siga abierta, pero ¿a costa de qué va a seguir abierta si los docentes y los no docentes tenemos salarios por debajo del índice de pobreza y si nuestros estudiantes no pueden acceder a la educación producto de la crisis social que estamos viviendo? Ayer hubo dos hechos graves. Uno, el que estamos conversando, que es lo que dijo Javier Milei sobre la universidad pública, y el otro hecho, que ayer nosotros nos anticipamos ese 5N a hablar del Día del Respeto de la Diversidad Cultural. El gobierno volvió a llamarlo a través de un video, el Día de la Raza, celebrando la llegada de Cristóbal Colón. ¿Qué opinas, Adrián? Ya, me parece que, como vos decías hace unos días cuando estuve acá, el tema de la batalla cultural, ¿no? El tema de intentar volver a instalar en una sociedad que no es la sociedad que está queriendo Milei. O sea, esta sociedad que votó muchas veces en apoyo a las diversidades, en apoyo a la igualdad de género, en apoyo a un montón de conquistas que hemos tenido durante los últimos años, él está intentando volver a ponerle el nombre Sarmiento al CCK. Aparte, casi como una cosa... Pero el Palacio de la Libertad es como el Palacio de la Justicia de los Superamigos. Es todo... Y decirle Día de la Raza es un retroceso y una falta de respeto. Que tengamos que volver a hablar de eso, ¿no? Por supuesto. Que se tengan que dar esos debates. Es que yo creo que no hay que caer en esa trampa. Me parece que hay que centrarse en los puntos álgidos de los conflictos que estamos teniendo para no caer en esos laberintos de gente muy perversa. Adrián, gracias por venir. Joana, muchas gracias por el espacio. No, por favor. Gracias.